Y hoy hemos titulado este tema, hermano, que vamos a abordar acerca de por qué aún necesito ser bautizado. Si ya vivo la palabra, si guardo los mandamientos, ¿por qué necesito ser bautizado? Es más, si yo hago la voluntad de Dios, dice a alguien, y quizás en un tiempo cuando yo conocí de Dios, yo también lo dije, si yo hago la voluntad de Dios, ¿por qué necesito ser bautizado? Y vamos a ver la respuesta a esta pregunta, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que sea de edificación, esperando que la palabra del Dios nuestro corra y sea glorificada. Y vamos a partir, hermano, de un pasaje que encontramos ahí en Hechos capítulo 16, libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 22, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí la bendita palabra de Dios: y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro, y temblando, y derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Amén. Tome su lugar, alabando el nombre del Señor Jesucristo. Aquí hay una pregunta muy interesante y muy importante que hace este carcelero de Filipos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Una pregunta muy interesante, ya que muchos establecen diferentes formas para poder ser salvo. Algunos simplifican la salvación con el solo hecho de decir: repite esta oración conmigo, levanta tu mano, y repitiendo estas palabras ya eres salvo. Algunos traen impreso el método para ser salvo en sus folletos. También lo mencionan en algunos pasos y dice: repite estas palabras o esta oración para ser salvo. Y luego dice en el folleto: anota el día de hoy, fecha en que eres salvo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ahí está la pregunta, hermano, que dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. Según la Biblia, hermano, ¿qué es lo que debe hacer el hombre para ser salvo? Gloria a Dios. Recordamos, hermano, el caso de aquel joven, de aquel hombre rico, que se acercó al Señor Jesús también con una
pregunta diciéndole, voy a leer ahí en Mateo 19, versículo 16, dice en el nombre del Señor Jesús: he aquí uno llegándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Tener la vida eterna es sinónimo a ser salvo. Alguien que va a ser salvo es porque va a poseer la vida eterna. Amén. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo, de aquí donde deducimos que era un joven, dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y oyendo el mancebo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ante esta pregunta, hermano, que le hace este hombre al Señor Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Los predicadores o muchos predicadores de hoy en día, pues le hubieran dicho, repite esta oración conmigo, quizás levanta la mano y desde este momento eres salvo. Sin embargo, hermano, el Señor Jesús nunca obró de esa manera, no usó ningún método como los que se usan hoy en día, sino que hizo consciente a aquel hombre lo que era necesario hacer. Y aunque una cosa le faltaba, le dijo el Señor, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, ¿cuál es, hermano, la verdadera forma o qué es lo que se debe de hacer para ser salvo? Alguien escudado en lo que la Biblia dice que la salvación es por gracia, pues usa ese tipo de métodos de decirle a la persona, levante la mano o repita estas palabras y desde este momento eres salvo. En alguna ocasión visitamos la penal de Puente Grande y nos hallamos con la sorpresa de que todos los presos ya eran salvos, supuestamente. Todos ya de alguna manera ya habían levantado su mano y habían repetido una oración y habían sido salvos. Sin embargo, ¿será esto así? Si esto era así, entonces ¿por qué seguían, según el testimonio de ellos mismos, por qué seguían en sus vicios? ¿Por qué seguían pecando? ¿Por qué seguían obrando mal? En realidad, hermano, no eran salvos, porque la salvación, hermano, no depende de repetir una oración, no depende, hermano, de decir ciertas palabras, primero, segundo y tercer paso, o hasta el quinto paso, pueden señalar algunos. No depende de un método que el hombre pueda dar o impartir. En realidad, sí, la salvación depende, claro, de Dios, pero vamos a ver, hermano, cómo hay que proceder para ser salvo según la Biblia. Efesios capítulo 2, vamos a la carta a los Efesios, versículo
8. Efesios 2:8 dice en el nombre del Señor Jesús: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Cierto que la salvación, hermano, no depende de nosotros. La salvación depende de Dios y es por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un don no merecido. Gracia es algo que nosotros, hermano, no podemos alcanzar por nuestros propios méritos, por nuestro propio obrar. No, hermano, no lo podemos alcanzar nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque la salvación, hermano, tuvo un precio, y fue la sangre preciosa de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 18: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, no fuisteis rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cierto, la salvación, hermano, no tiene precio que nosotros podamos pagar. Es de un valor tan grande que el escritor a los Hebreos menciona la salvación como algo muy grande cuando dice en Hebreos capítulo 2 versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Una salvación tan grande. Alguien ejemplificó el precio de la salvación de la siguiente manera. Habló de un misionero que fue a hablar la palabra de Dios a otros lugares en Asia donde se practica otras religiones, como la religión musulmana y otras que hay, por ejemplo, en la India. En la India es el país que más religiones tiene. Y bueno, pues a una de las personas que les habló la palabra de Dios, este misionero, pues no, realmente nunca aceptó, nunca entendió, hasta que un día aquel hombre al que se le estaba hablando la palabra al misionero, dijo al misionero: me voy a ir a hacer la peregrinación de mi vida, la peregrinación para alcanzar la salvación. Pero antes de irme le dijo al misionero: te voy a hacer un regalo. Y sacó entre sus cosas una perla preciosa, una perla grande, de gran precio. Y aquel misionero quedó asombrado, diciéndole: yo no te puedo pagar esto es de gran precio. Y aquel hombre le dijo: cierto, sé que no lo puedes pagar, por eso es que te lo doy. Además que no tiene precio, pues esta perla costó la vida de mi hijo, le dijo aquel hombre. Ellos eran buzos que buscaban perlas, y su hijo, al alcanzar esta perla, la sacó, pero sus pulmones estallaron, y cuando salió, pues murió con aquella perla que había sacado. Prácticamente aquella perla le había costado la vida de su hijo.
Bueno, pues el misionero aprovechó para decirle a aquel hombre, precisamente esto es lo que siempre te he querido explicar o he tratado de explicarte. La salvación igual no tiene precio. ¿Y sabes por qué? Porque costó la vida de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la salvación no se puede alcanzar con méritos, no se puede alcanzar con dinero, no se puede alcanzar con obras. La salvación costó la preciosa sangre de Jesucristo. Y por eso es inalcanzable para el hombre, y es por eso que Dios la otorga por gracia, como un don no merecido, como un don que el hombre no puede comprar ni alcanzar por sus propios méritos, por su propio esfuerzo. Por eso es que la Biblia dice, por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero esa gracia que trae salvación nos trae una enseñanza. Según dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, mire, vamos ahí en la carta a Tito, después de las cartas de Timoteo y antes de la carta a Filemón y a Hebreos, está la carta a Tito en el capítulo 2, versículo 11. Dice ahí la bendita palabra de Dios: porque la gracia de Dios, ¿se tratará de la misma gracia que habla Efesios 2:8? Por supuesto que sí, porque aquí dice la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Y una de las cosas que hace esa gracia es, según dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este ciclo templada y justa y piadosamente. La gracia lo que hace entonces es enseñarnos, trae una enseñanza. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir una vida templada o sobria, justa y piadosamente. Si alguien dice que es salvo por gracia, pero no ha renunciado a las tradiciones, no ha renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos, simplemente no es cierto que es salvo por gracia, porque la gracia trae una enseñanza. Volviendo ahí a Efesios 2, el contexto también nos dice algo enseguida de que dice que somos salvos por gracia. Versículo 10 dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Una vez que hemos sido salvos por gracia, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Sin duda nos trae una enseñanza, pero también, hermano, tiene preparadas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Parte de la enseñanza que trae la gracia, hermano, se le dio a aquel carcelero de Filipo cuando preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Volviendo a Hechos capítulo 16,
ya que, como ya vimos, la gracia nos enseña. Bueno, ahí está entonces cómo se le enseñó el camino para ser salvo. Hechos 16 nuevamente, aquel carcelero preguntó en el versículo 31, en el versículo 30, perdón, y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Entonces ahí está la respuesta, versículo 31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. No fue algo instantáneo, no fue una cuestión de que levanta tu mano y cree y ya eres salvo. No, el versículo 32 dice que le estuvieron hablando la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es lo que el Señor dijo: ir por todo el mundo y doctrinar a las gentes. Versículo 33 sigue diciendo: y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes. Y pasó algo muy importante: y se bautizó luego él y todos los suyos. Note usted la palabra, no quiere decir que esa misma noche se bautizó, porque dice ahí el texto: y se bautizó ¿cómo? ¿O qué palabra de ahí? Y se bautizó luego él. Esa expresión luego quiere decir también después. Se bautizó después él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Obviamente en la cárcel no estaba su casa, no estaba toda su familia. Pero se entiende entonces por lo que dice el versículo 32, que le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa o los que eran de su familia. Y finalmente, hermano, aquello llevó a aquellas almas, a aquellas personas, al carcelero y a su familia al bautismo. Pues el versículo 33 termina diciendo: y se bautizó luego él y todos los suyos. Creyeron a la palabra, creyeron al Señor, y se bautizó luego él y todos los suyos. Ahí está: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Por eso el Señor Jesús dio el mandamiento en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, y algo más, y fuere bautizado, será salvo. Ahí está la respuesta: creer y ser bautizado para ser salvo. Mas el que no creyere, y obviamente si no cree pues no se bautizará, el que no creyere será condenado. ¿Qué debo hacer entonces para ser salvo? Ahí está la respuesta: creer y ser bautizado. Pues el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, alguien, hermano, ha pensado, o muchos en realidad piensan, que llevando una vida moralmente buena y haciendo el bien, que no necesitan el bautismo. Es más, algunos dicen que el bautismo, y lo consideran así, es solamente un requisito para ser miembro de una iglesia. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, hermano, que el bautismo nos salva.
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, nos dice de una manera muy clara que el bautismo es para salvación, nos salva. ¿Estamos ahí? Capítulo 3, versículo 20 y 21. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. Habla de la salvación por agua, pero en forma de figura, pues dice el versículo 21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos, oiga bien, N-O-S, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces ahí está lo que la Biblia dice, hermano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El bautismo nos salva. N-O-S, nos salva. Además, el mismo Señor Jesucristo se refirió al bautismo cuando habló con Nicodemo. Evangelio según Juan, capítulo 3. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Amén. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Notemos, hermano, que este hombre Nicodemo era un hombre principal entre los judíos. Era hermano de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues eran los líderes religiosos de aquel tiempo que enseñaban la palabra, que enseñaban la ley de Moisés. Este vino a Jesús de noche. Bueno, podemos pensar, ¿por qué de noche? ¿Y por qué la Biblia hace ahí, señala o hace hincapié que fue de noche? Seguramente que un hombre fariseo, que un maestro de la ley llegara a Jesús, pues era entre los fariseos algo vergonzoso. Pero llegó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, y luego note la expresión, sabemos en plural. No solamente él, sino otros más con él sabían. Sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, ¿qué dijo el Señor? No puede ver el reino de Dios. De una manera determinante es el Señor Jesús el que está diciendo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué implica nacer otra vez? Seguimos leyendo. Versículo 4, dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Bien, Nicodemo sabía que esto no lo podía hacer el hombre, que tenía que ser algo de parte de Dios, algo que solamente Dios podía lograr. Y ciertamente, hermano, el hombre por sí solo no puede nacer. Así como no puede elegir el hombre nacer y ser varón o ser
hembra? ¿O quién de ustedes decidió qué iba a hacer, hermano? Nadie. Sí, ni siquiera usted decidió cuándo iban a nacer. El hombre, de igual manera, no puede nacer otra vez. Y dijo Nicodemo, ¿puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Pero vemos la respuesta del Señor Jesús en el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué implica nacer otra vez? Nacer otra vez implica nacer de agua, que ahí está el bautismo. Nacer de agua y del Espíritu. Si no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Es necesario nacer otra vez. Es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, solamente, hermano, aclarando esto, nacer del agua y del Espíritu, las dos cosas que se mencionan implican un solo nacer de nuevo. No se trata de que tú puedes, ya naciste del agua, ahora te falta nacer del Espíritu. No, porque entonces estaré hablando de otros dos nacimientos, pero no es así. O alguien pudiera decir, pues tú ya naciste del Espíritu, ahora falta que nazcas del agua. No. Si se nace otra vez es porque ahí va implícito las dos cosas, el nacer del agua y del Espíritu. Van de la mano, van de manera conjunta, el nacer del agua y del Espíritu. Y es que, a diferencia de lo que muchos creen, que nacer del Espíritu es tener una experiencia sobrenatural, hablando nuevas lenguas y sacudiéndose el cuerpo. A diferencia de eso, hermano, nacer del Espíritu, dice la Escritura, que nacer del Espíritu, voy a citar lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bueno, el texto completo dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu, hermano, y está escrito en Santiago 1:18 que Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Engendrado implica el nacer de nuevo. Él por su voluntad nos ha engendrado. ¿Cómo? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra de verdad nos ha engendrado. Ahí está implícito lo que es el nacer de nuevo. Y Primera de Pedro también dice en su primera carta, la Primera de Pedro 1, versículo 23, siendo renacidos, siendo vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos vueltos a nacer, en nacer otra vez por la palabra de Dios. La palabra de Dios que es espíritu y que da vida.
Y como dice la Biblia, la palabra es viva y eficaz. La palabra es vida, pero también da vida, haciendo posible que se engendre a una nueva criatura, haciendo posible que haya un nuevo nacimiento. Entonces, el nacer del Espíritu dista mucho de pensar que sea una experiencia sobrenatural. No, hermano, nacer del Espíritu es recibir la palabra, ser engendrados por ella, y de ahí, hermano, somos vueltos a nacer cuando se realiza el bautismo de alguien que ya ha sido engendrado por la palabra, de alguien que ya ha recibido la palabra, de alguien que ya ha sido transformado por la palabra. Por eso hemos aclarado esto. El bautismo no es para cambiar de vida. Si a alguien se le ocurre decir, yo me voy a bautizar para cambiar de vida, error. El bautismo no es para cambiar de vida, más bien es para el que ya cambió de vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús entonces señala el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, necesario para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Es necesario, sin ello no se puede, es necesario para poder entrar al reino de los cielos. Por eso, hermano, es que vemos que ahí en el libro de los Hechos, aquel bautismo que fue administrado como a 3,000 personas, según dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Aquellos que recibieron la palabra, óigalo bien, recibieron la palabra, creyeron a la palabra. Aquellos hombres, aquellas personas, no se habían reunido en Jerusalén, hermano, a festejar una fiesta pagana, a beber y a tomar y a bailar como lo hace la gente en sus fiestas. No, estos se habían reunido, hermano, en una fiesta importante del día del Pentecostés para adorar a Dios, y además eran hombres que dice la Biblia que eran hombres piadosos. Vamos a leer ahí el versículo 1 de este capítulo 2 de Hechos. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, hablando de los discípulos. De repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Ya hemos aclarado que esas lenguas fueron idiomas, de tal manera, hermano, que hablaban en diferentes idiomas, y allí estaban oyendo de otras nacionalidades, aunque judíos, pero de otras nacionalidades que habían venido, de otras naciones más bien. Estaban ahí partos, medos, elamitas, los que habitaban en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en todas las partes de África. Estaban oyendo, hermano, las maravillas de Dios, porque les oían hablar en su propia lengua, como dice el versículo 11, las maravillas de Dios. Pero bueno, vamos a ver el punto que quiero señalar aquí. Es lo que dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos
¿Qué tipo de judíos eran estos? Varones piadosos. Varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Eran hombres que de alguna manera ya tenían conocimiento de Dios, se habían venido a Jerusalén a adorar al Dios de Israel, y que además dice aquí la Biblia que eran varones piadosos. Entonces no fue bautizada, hermano, no fue bautizado cualquier persona, no, hermano, eran aquellos hombres que ya tenían nociones de Dios, del Dios vivo, del Dios de Israel. Eran hombres que venían a adorar a Jerusalén y que además vivían ya una vida piadosa. Estos les hacía falta algo importante: ser bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Pedro les dijo, cuando ellos preguntaron en el versículo 37, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está la pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer para qué? ¿Qué hacer para ser salvo? Pedro les dice, porque Pedro fue el que contestó. Si ellos les preguntaron no solamente a Pedro, sino también a los demás apóstoles, ¿por qué Pedro contestaría? Bueno, a Pedro se le dijo: y a ti daré las llaves del reino de los cielos. A ti daré las llaves. Obviamente que no eran unas llaves literales, pero ¿para qué sirven unas llaves, hermano? Unas llaves sirven para abrir, es la fórmula para poder abrir. Y a Pedro se le dijo: a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí está Pedro usando esa llave que le fue dada, diciéndole a aquellos varones judíos, varones piadosos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y de esa manera dice entonces la Escritura que fueron añadidos a la iglesia, como lo dice el versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía. Finalmente, esto es una obra de Dios. El Señor, no el hombre, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ¿qué, hermano? Los que habían de ser salvos. ¿Cómo los añadía? Que recibieron su palabra, creyeron a la palabra, con ellos se arrepintieron y fueron bautizados. De esa manera el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Sobre la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está cómo el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos, hermano, ahí a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, vemos de un hombre, de un eunuco, un etíope, gobernador de Candace. Vamos a verlo desde el versículo 26. Amén. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, es decir, hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. He aquí un etíope eunuco,
gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido, ¿a qué había venido, hermano? A adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro, es decir, regresaba sentado en su carro, leyendo cuentos, jugando a la baraja. No, hermano, iba leyendo la palabra de Dios, iba leyendo las escrituras, iba leyendo, ¿qué, hermano? El profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque quitada es de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las escrituras, es decir, desde el Antiguo Testamento, recuerde que todavía no tenían estas cartas apostólicas, todavía no tenían lo que tenemos ahora nosotros como el Nuevo Testamento, pero aún así, hermano, con las escrituras del Antiguo Testamento le anunció el Evangelio de Jesús. Versículo 36: siguiendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó, hermano? Y le bautizó. Bien, qué importante, hermano, el bautismo. Alguien pudiera pensar: bueno, si aquel hombre ya de por sí era un hombre muy bueno, miren, venía de adorar a Jerusalén. Además, él ya leía las escrituras. ¿Qué le faltaba? Pues le faltaba algo muy importante: el bautismo, porque es necesario, es parte, hermano, es el complemento de la salvación. Como el Señor lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Hechos capítulo 10. Ahí nos habla de un hombre que hoy en día se le llamaría un hombre muy bueno. Aunque a veces, hermano, pues la gente le llama bueno a otras, a cualquier persona. Nomás se muere y dicen: ay, qué hombre tan bueno. En una ocasión murió un joven, y un hermano oyó a su pariente decir: qué muchacho tan bueno. Y le dijo el hermano: mire, en realidad era su suegra, le dijo: mire, suegra, todos sabemos que este muchacho vendía droga. ¿Por qué dice que era tan bueno? Bueno, es que sí, tenía sus negocios de droga, pero era muy bueno. ¿Cómo se podrá ser bueno si vende droga? Y es una causa de que otros caigan en ese terrible vicio de muerte. Bueno, solamente como nota, hermano, de lo que a veces la gente dice. Pero aquí vemos, hermano, a un hombre que realmente sí era un hombre justo, piadoso, que ya quisiéramos muchos estar a la altura de este varón. Vamos a leerlo. Hechos 10, versículo 1. Y había un varón en Cesarea,
llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Era, ¿qué cosa, hermano? Piadoso y temeroso de Dios, y no solamente él, sino con toda su casa, y que además hacía muchas limosnas al pueblo, y además, ¿qué más? Y oraba a Dios siempre. Por eso le digo que ya muchos quisiéramos estar a la altura de este varón, hermano. Un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios con toda su casa, toda su familia. Hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Este hombre ya así estaba salvo, hermano, ya era salvo. No, hermano, le faltaba precisamente algo que el Señor señaló como necesario para ser salvo: el bautismo. Seguimos leyendo, versículo 3. O sea, aquel varón, vio en visión manifiestamente, como a la hora de nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar, y él te dirá. ¿Qué le iba a decir a aquel varón, en este caso Pedro? Él te dirá, ¿qué cosa? Lo que es necesario que hagas, lo que es necesario hacer. ¿Y qué le dijo, hermano? ¿Acaso le dijo: Cornelio, necesitas ser piadoso? No, ya Cornelio era piadoso. ¿Acaso le dijo: Cornelio, necesitas tener temor a Dios? No, él ya era un hombre temeroso de Dios. ¿Acaso le dijo: Cornelio, necesitas hacer limosnas al pueblo y orar a Dios? No, hermano. Todos estos atributos o todas estas cualidades ya Cornelio las tenía. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Vamos a resumir a lo que le dijo. Dice el versículo 42, hablando Pedro, dijo: y nos mandó. Y ahí está hablándole a Cornelio y a toda su casa, hablando de lo que el Señor le mandó. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas. ¿A cuál a Jesús? A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué, hermano? Por su nombre. Precisamente en el bautismo es donde se invoca su nombre. Por eso a Pablo también se le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Gloria a Dios. Sigue diciendo entonces, hermano, versículo 44, estando hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir qué cosa? El agua. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesús a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó, ¿qué cosa, hermano? ¿A qué les mandó hacer? Bautizar. ¿En qué? En el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
fueron bautizados, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, la pregunta de este tema que hemos abordado, hermano, es: ¿por qué aún debo de ser bautizado? Si ya estoy en la iglesia, si ya me aparté del mundo, si ya no tomo, si ya no fumo, ayudo a los que lo necesitan. Bueno, felicidades. Y si ya llega a la altura de Cornelio, pues aún con todo y eso, es mandamiento que necesita ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Alabamos el nombre de Jesucristo. Mire, hermano, poniendo un ejemplo, si un matrimonio vive unido, vive junto y se aman como quizás otros matrimonios legalmente unidos no se aman. Pero si esta pareja en realidad se aman, se respetan, pero si no están casados, pregunto, ¿necesitarán casarse legalmente? Sí. ¿Necesitarán tener un matrimonio entre ellos? Por cierto, matrimonio viene en su etimología la facultad de ser madre. Quien llega al matrimonio es porque tiene la facultad de ser madre y de engendrar o de concebir hijos, hablando de la mujer. Y hablando del hombre, porque él es el que engendra. Digo esto entre paréntesis, hermano, por aquellos de que hablan de matrimonios homosexuales o matrimonios del mismo sexo. Si matrimonio quiere decir la facultad de ser madre, pues entonces no se les puede llamar matrimonio, porque no tienen la facultad, aquellos del mismo sexo, de concebir y de ser madre. Pero bueno, dicho sea de paso, a lo que me refiero entonces, hermano, si un matrimonio, o más bien no matrimonio, sino una pareja que vive como si fuese matrimonio, pero que no están casados, se aman, se respetan, llevan mucho tiempo como pareja, aún así, para estar bien con Dios necesitan casarse, porque la Biblia dice: honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancha, sin mancilla, mas a los adúlteros y a los fornicarios juzgará Dios. Mientras que no esté casada una pareja, está en fornicación. Entonces, solamente lo ponía como ejemplo. Si una persona ya está en la iglesia, ha creído al Señor Jesús, ya hace buenas obras, ya inclusive es temeroso de Dios, necesitará bautizarse para ser salvo. ¿Qué vimos en la palabra, hermano? Por supuesto que sí. Cornelio lo necesitó. Aquel eunuco que había ido a Jerusalén a adorar a Dios y que venía leyendo al profeta Isaías, lo necesitó para ser salvo. Aquellos varones piadosos que se reunieron en Jerusalén en el día del Pentecostés necesitaron ser bautizados para ser añadidos a la iglesia del Señor, para ser salvos, porque
porque dice ahí la Biblia que así el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Algunos muy sutilmente dicen, bueno, ¿qué me dice usted de aquel el ladrón que estaba a un lado del Señor Jesús? ¿Sí? Que el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no fue bautizado. ¿Acaso no fue salvo? Por supuesto que fue salvo. Primero, es el Señor quien lo dijo. Y segundo, el mandamiento del bautismo, el Señor lo estableció como tal después de que resucitó. Después de que resucitó el Señor, les dio el mandamiento de que fueran por todo el mundo, y el que creyere y fuera bautizado sería salvo. A partir de ahí es el mandato de que es necesario creer y ser bautizado para ser salvo.